Bien. ¿Qué tal, hermanos? Este es el segundo intento con el video que estaba haciendo más temprano de la sinagoga de Satanás, pero he estado teniendo varios inconvenientes y problemas técnicos. Así que primero voy a hacer una prueba de sonido para asegurarme que me están escuchando, así que ten paciencia. Y espero que podamos hacer este estudio rápido porque es bastante largo el contenido de la sinagoga de Satanás. Y yo quiero que tú aprendas todo lo que te voy a enseñar para que tengas los ojos bien abiertos y no te dejes engañar. Muy bien, esa fue mi prueba de sonido, así que sabiendo que me estás escuchando, deseo que tú veas lo que te estaba compartiendo ahora. Esto es lo que veneran los satanistas, el cubo de Saturno, el cubo negro. Y vas a ver la simbología de esta imagen, que es en realidad una representación diabólica de Satanás, y te lo voy a explicar cómo funciona. Lo vas a ver en Hollywood, lo vas a ver en películas, en series, lo vas a ver en emblemas de los negocios, lo vas a ver en la bandera de Israel, y en muchos lados lo vas a ver. Porque la gente no sabe lo que esto es. Creen que es una imagen geométrica. Lo vas a ver en el emblema de las computadoras Dell. Vas a ver que la E tiene forma de un cubo. Pero ¿de dónde sale este cubo? Vas a ver la estrella de Moloch y Renfam representada por este cubo. Y este cubo es el símbolo de Saturno. Es el culto a Saturno. Satanás tiene su estrella. Las estrellas en el cielo simbolizan, es la manifestación supralunar, por decirlo así, de todos los ángeles, incluyendo los ángeles caídos. Y hay ángeles que son rebeldes, por eso le dicen Judas estrellas errantes, porque ellas tienen un curso contrario al de las estrellas, se mueven según su propia voluntad. Y por eso dice Dios que entregó al pueblo de Israel a que veneraran al ejército de los cielos, porque veneran a ángeles caídos, a estrellas errantes, a los planetas. Entonces, la palabra planetes en griego significa estrellas errantes. Por eso el horóscopo es satánico, porque el horóscopo es seguir el arte de seguir, los patrones de los planetas y cómo ellos se alinean entre sí para influenciar el destino de la humanidad. Eso es consultar a los astros, eso es rebelión, es hechicería. Dios ha establecido un orden y el hombre quiere irse en contra del orden de Dios por medio de rituales diabólicos que fueron enseñados a través de los ángeles caídos que en Génesis 6 bajaron a la tierra y le enseñaron a los hombres cómo distinguir las señales de los cielos. Y por eso Jesús le dice a los fariseos, hipócritas, bien que sabéis distinguir las señales de los tiempos y de los cielos, pero no sabéis distinguir las señales que os han sido mostrados. Porque estos hombres de las sinagogas eran satanistas, veneraban al ejército de los cielos, veneraban a Saturno, la estrella de Satán. Entonces, para poderte enseñar el culto a Saturno, te tuve que enseñar el cubo negro, para que entiendas de dónde surge. El cubo negro es un emblema de Satanás. Entonces, si tú entiendes esto y sabes que el cubo negro es el culto a Saturno, vas a entender el resto de la enseñanza. Entonces, pasando a la enseñanza, ¿de dónde surge el culto a Saturno? Surge de aquí. Surge de el polo norte de Saturno. Esta es una imagen que la NASA produce al mundo sobre qué es el polo norte del planeta Saturno. Entonces, ellos te hacen esta imagen. Y ellos te hacen toda una explicación sobre cómo es posible que se forme una hexagrama en el polo norte de Saturno. Pero es mentiras. Esta es una imagen de lo que Satanás está tratando de hacerte creer que es la realidad, pero no lo es. En realidad, esto no es real. Yo firmemente creo que los planetas no son lo que te muestran, por más que quieran mostrártelos. Es una falsa, es una manifestación ficticia del espacio exterior que no existe para mí, según la Biblia. No existen constelaciones, no existen galaxias, no existen todas las fronteras que te inventan, asteroides, meteoritos y todo eso. Para mí
Solo lo que está en la Biblia es lo que yo me guío. Y yo no me voy a poner a contender contigo sobre eso. Lo que pasa es que yo ya te lo he dicho, yo me quedo firme en la roca que es Cristo, que es la palabra, en lo que Él ha dicho, y me quedo firme en las visiones que Él me ha dado. Y Él me dio una visión de lo que es la tierra y de cómo fue formada, y no es lo que te explican. Y yo le creo a la visión. Sin embargo, hay personas que dicen que está en contra de las Escrituras. Yo no voy a debatir con ellos. Tú puedes creer lo que te dé la gana. Yo vi una visión y yo lo conté, mi testimonio, en el relato que se llama El Taller de Liberación. Creo que en la segunda parte, en el segundo video, yo te muestro la revelación de la tierra, cómo Dios me mostró cómo la tierra fue formada y cómo yo vi en la visión a la tierra, y no es como te lo dicen. Así que yo me reservo el derecho a creerle a la visión que Dios me dio, no a lo que tú me digas, ni a tu opinión, ni lo que dicen en las universidades, ni lo que dicen en Hollywood. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho eso, Saturno tiene un hexagrama en su polo norte. ¿Cómo es posible eso? Ellos te van a inventar una coda, te van a mentir con una teoría, y allá tú sí te la quieres tragar. Entonces, el cubo de Saturno, el hexagrama, en realidad es una figura tridimensional de un cubo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntas. Es la dimensión, es una forma tridimensional de un cubo. Y esto tú lo vas a ver en los fariseos y rabinos de hoy. Ahí está el cubo negro. Y vas a ver en la Meca. Ahí está el cubo negro. Al final de cuentas, todos veneran al mismo Dios, a Moloch, a Renfam, a Kiun. Kiun es Caín. Y Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él es un homicida. ¿Quién es el homicida? Caín. Por tanto, Caín es hijo de Satanás, según lo que Jesús está diciendo. Y eso puede ser en el sentido físico, según los cabalistas y según algunas personas, o puede ser en el sentido espiritual. Es lo mismo. Al final de cuentas, Caín era del maligno. De boca de Jesús dijo, porque Caín era del maligno. O sea que era hijo del maligno, de una u otra forma. Y tiene lógica, porque dice Romanos 8, creo que el versículo 6, que todo aquel que es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, ese es hijo de Dios. Así que cualquiera que no es guiado por el Espíritu de Dios es hijo del maligno. Así que de una u otra forma está diciendo la verdad. No importa la perspectiva en la que tú promuevas, es al final la verdad. Entonces, trato de enseñarte qué es la sinagoga de Satanás, pero para eso tienes que entender qué es lo que el mundo representa. Entonces, según Saturno, hay un hexagrama en el polo norte. ¿Ves la forma del hexagrama que representa qué? La estrella que dicen ser la estrella de David, pero en realidad es la estrella de Moloch y Renfam. Aquí estás viendo el hexagrama junto con el cubo en morado, tridimensional, y también estás viendo la estrella de David o el sello de Salomón, que son tres manifestaciones del mismo emblema, de la misma estrella, del mismo símbolo. Eso es lo que veneran la sinagoga de Satanás. Y también lo vas a ver en la simbología, que es la bandera de Israel, que hoy en día veneran en Israel, la estrella de Moloch y Renfam. Y también lo vas a ver en la cabeza de los rabinos. Ahí está el cubo negro. Y ellos te van a meter una coba de que eso simboliza el nombre de Yahweh o de Yahuwah o de como le quieran llamar. No, ese es el culto a Satanás en tu cara. Sí, en Israel. Y no solo en Israel, en la Meca. Y yo te vengo explicando que en Hollywood también veneran el mismo cubo. Aquí puedes ver una foto de este actor de Hollywood, Shia LaBeouf, en lo que él hizo la película de los Transformers, cuando él estaba sosteniendo el cubo, y ves la misma simbología en la Meca. La Meca veneran también el cubo a Saturno, y también lo vas a ver en la masonería. Aquí están las 6 puntas, el hexagrama. Es lo que se ve en el billete de los Estados Unidos, es lo que se ve en el Vaticano, es lo que se ve en el escudo rojo de los Rothschild, que es la familia más millonaria del mundo. Y también lo vas a ver en cultos del cabalismo y
el sionismo, lo vas a ver en el culto al satanismo, en fin, hermanos, esta es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás, según dice Jesús, son los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que mienten. Así que si tú te pones a hablar sobre la sinagoga de Satanás, tarde o temprano alguien te va a acusar de ser un antisemítico. Es así de fácil. Yo te tengo que enseñar dónde comienza todo. Te enseñé en el video pasado que comenzó en Egipto. La sinagoga de Satanás comenzó en Egipto. Cuando Israel sale, cruza el Mar Rojo y el monte Sinaí, donde estaba Moisés, entonces Moisés se desaparece durante 40 días y el pueblo de Israel dice, este tal Moisés, no sabemos dónde está. Por tanto, haznos dioses, le dice Aarón. Y Aarón, cómplice, hace caso y les hace el becerro de oro. Y lo más interesante que te mostré de ese evento es que cuando Aarón hace el becerro de oro, le dice, mañana haremos fiesta para Jehová. Entonces, ¿por qué? Te dice la pregunta, ¿por qué Aarón le dice al becerro de oro Jehová? Si Aarón sabe muy bien que ese no es el Todopoderoso. Una de dos, o Jehová es el nombre del becerro de Satanás, de Moloch, Renfán, de Jodá, o simple y sencillamente Aarón quiso dar a entender, esta es la imagen visual del Todopoderoso. Cualquiera de las dos opciones son blasfemias. Yo te voy a mostrar en este transcurso de los videos que el nombre Jehová no es el nombre de Dios. Y te lo voy a mostrar. ¿No me crees? Por favor, cálmate. Siempre le digo a la gente, cálmate, porque todo el mundo, Jehová es mi pastor. Todo el mundo se sabe el nombre de Jehová y todo el mundo lo invoca. Ten cuidado. Vete al glosario de la Reina Valera 1960. Abre tu Biblia, vete a las últimas páginas, busca el glosario y busca Jehová. Y léelo detenidamente y te va a decir dos palabras claves. Rabinos, y ya te mostré quiénes son los rabinos, los que tienen ese cubo que veneran a Moloch y a Renfán. Fueron los rabinos los que se inventaron el nombre por medio de un sistema de fusiones y te dieron a ti y a todos los creyentes ese nombre. ¿Por qué los rabinos que no creen en Jesús, que odian a Jesús, y leen el Talmud donde dice que Jesús está en el infierno, sumergido hasta aquí en heces hirviendo? Eso es lo que dice el Talmud. A ese rabino que lee el Talmud y que cree en el Talmud, ¿le vas a creer que el nombre de Dios es Jehová? ¿No entiendes que ellos no quieren que tú conozcas el nombre del verdadero Dios? Te dieron un nombre falso, el nombre del becerro de oro, según Éxodo 32. Cuando Aarón dice, mañana haremos fiesta a Jehová, y le hace un altar al becerro de oro y te dan ese nombre, Jehová. Y lo ponen en tu Biblia, en vez del Yod-Heh-Vav-He, que es yo soy, te ponen Jehová. Y te enseñaron desde pequeño a decir Jehová, Jehová de los ejércitos, y todo este tiempo tú has estado invocando al Dios equivocado. Ya te expliqué en el video número 1 que la sinagoga de Satanás tiene como propósito darte un falso sacrificio, porque Jesús se hizo sacrificio. Un falso sacerdocio, porque Jesús se hizo el sumo sacerdote. Un falso templo, porque te están haciendo esperar el tercer templo en Jerusalén cuando tú eres el tercer templo. Una falsa nacionalidad cuando ellos se dicen ser judíos, cuando tú eres el verdadero judío, cuando la circuncisión del corazón te cambia y empiezas a ser espiritual y te vuelves hijo de Abraham en el espíritu. ¿Y qué más? Un falso pueblo. Dicen que el pueblo de Israel es el que está allá, cuando la palabra en Romanos 9, versículo 13, dice que no es el circunciso de la piel el que es hijo de Abraham, sino el circunciso de corazón. Una falsa ley, porque ellos quieren el Talmud, y Jesús tuvo que venir a disputar con ellos contra los escribas, porque habían cambiado la ley, y dice Jeremías 8:8 que los escribas cambiaron la ley. La pluma mentirosa de los escribas cambió la ley. Jeremías 8:8, léelo. Ahí, ponle pausa a este video, vete a tu Biblia, abre donde dice Jeremías 8:8 y léelo tú mismo. Que Jesús está diciendo en su palabra, porque Jesús es el verbo, la palabra. Dice que los escribas cambiaron la ley por medio de la pluma mentirosa de los escribas. ¿Entendiste ahora? La ley fue cambiada. El Talmud es la ley de Moisés cambiada. Por eso Jesús disputaba con ellos.
Aparte de eso, ellos quieren imponerte un falso Dios, porque te quieren poner a Satanás como Dios cuando no es el verdadero Dios, es Moloch. Te quieren poner un falso Mesías, un falso nombre de Dios. Te quieren poner un falso Salvador, Mesías, que dice que Lucifer es el Salvador, no Jesús. Y te quieren poner una falsa religión. Y todo esto es un sistema de impostor, el espíritu impostor del hijo de perdición que se manifiesta. Y viene a través de falsas genealogías, a través de falsa historia, porque ellos cambian las genealogías y ellos cambian la historia. Lo hacen a través de una falsa nacionalidad para quedarse con la tierra que ellos quieren quitarle al pueblo de Dios. ¿Y por qué? Porque desde el principio Satanás dijo que él iba a estar en el monte santo. Y el monte santo de Sión está en Israel. Entonces Satanás robó el pueblo de Dios y lo llevó de vuelta a Egipto. Porque Dios lo libró de Egipto, que significa esclavitud. Y entonces Satanás roba de vuelta el pueblo de Dios por medio de la sinagoga de Satanás y lo lleva a Egipto. Y quiero que lo veas. Está en Gálatas 4. Y yo te leí esto cuando hice el video de Ismael, la alegoría de Sara y Agar. Y este es importante para poder entender cómo funciona la sinagoga de Satanás. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, que es Ismael, y el otro de la libre. Volviendo a ese tema. Por eso, cuando Moisés habla con el faraón y le dice que le va a matar a los primogénitos, le dice, Israel es mi primogénito. Se lo está diciendo al faraón, porque antes Egipto, se llamaba Mizraim. Le pusieron Egipto durante los últimos siglos, cuando Roma impuso sus nombres y le puso Egipto, que significa esclavitud, o que significa, bueno, en final de cuentas, no importa. Antes se llamaba Mizraim, y ahí habitaba Ismael, porque la madre de Ismael, Agar, era egipcia, la esclava. Y cuando ella se va con Ismael, ellos bajan a Egipto, y entonces la madre de Ismael, Agar, le consigue una egipcia a Ismael para que sea su esposa. Por lo tanto, Ismael se hace egipcio y se asenta en Egipto. Y cuando vienen los ismaelitas y los madianitas y los hijos de Jacob venden a José, José llega a Egipto y trae a su familia al final, cuando ya él es príncipe, y los trae al final a Egipto, y durante 400 años fueron esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque Satanás desde entonces ya quería tratar de oprimir en esclavitud al pueblo de Dios. Pero ahí no es donde comienza la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás comienza cuando Moisés vuelve y saca a Israel de Egipto, y allá en el monte Sinaí hacen una rebelión. Entonces venimos aquí, a lo que dice Gálatas 4. Pero el de la esclava nació según la carne, o sea, Ismael. Nació de la duda, de la desesperación y de la falta de fe de Sara, más el de la libre por la promesa. Pero Isaac nació de la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el pacto del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia Saudita, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, juntos con sus hijos, está en esclavitud. Porque, hermanos, cuando viene la promesa y el pueblo de Israel sale de Egipto, es en el monte Sinaí que Dios establece el pacto de la ley de Moisés. Entonces ellos son sujetos a la ley de Moisés, pero cuando viene Jesús, Él completa la ley, y la ley de Moisés se transforma en el segundo pacto, que es Jesús estableciendo su pacto de sangre con el pueblo nacido de nuevo. Pero ellos quieren seguir en la esclavitud de la ley
del monte Sinaí. ¿Entiendes? Es una simbología. Entonces, los nacidos de nuevo ya no estamos sujetos a una ley de Moisés, sino a la ley del Espíritu que nos dice, según nuestra conciencia, cómo y cómo no obrar. Y no es a lo que te dé la gana. El Espíritu te guía a la ley del amor, que es amarás a tu prójimo antes que a ti mismo. Y tú ves a los demás antes que a ti mismo. Porque el que ama a su prójimo no va a hacerle daño a su prójimo. Entonces es una ley más compleja, es una ley más extensa. Ya no estás sujeto a la ley de Moisés, sino que a la ley del Espíritu, que es más estricta y solo por medio del Espíritu Santo puedes cumplirla. Entonces, esclavitud es la palabra clave. ¿Qué hace la sinagoga de Satanás? Te trae de vuelta a la esclavitud del pacto levítico, arónico, de un sacerdote, un templo, una ley, un sacrificio, cuando todo eso fue completado con Cristo. La sinagoga de Satanás te trae de vuelta. Y por eso vas a ver un montón de cristianitos que quieren quitarle el nombre de Jesús y le llaman Yeshua, o Yehoshua, o Yahushua, o Yehoshua, o qué sé yo. No se trata de un nombre, se trata de quién es el nombre. Se trata de Cristo Jesús, o de Cristo Emmanuel, o de Cristo Yeshua, como le quieras llamar. Pero no me puedes decir a mí que no use el nombre de Jesús, porque para mí Jesús es el nombre que tiene todo poder. Para los egipcios es otro nombre. Para los árabes es otro nombre. Para los judíos es otro nombre. Para los rusos es otro nombre. Son muchos nombres de una misma persona, pero no es el nombre en sí, como lo dices, sino a quién invocas, según tu corazón. ¿Entiendes? Porque ese es el problema, que la gente se quiere pelear sobre cómo se llama Jesús. Y hoy en día hay un movimiento mesiánico bien dañino en las iglesias que te quiere quitar el nombre de Jesús y dicen, Yeshua, 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 como que se te están corrigiendo. No es Yeshua. ¿Acaso usted habla hebreo? ¿Habla hebreo, hermana? No. Entonces, ¿por qué le dice Yeshua en hebreo? Usted habla español, dígale su nombre en español. Ubíquese. Eso es carne. Es espíritu. Las palabras que Jesús habló son espíritu. Y es Jesús dentro de mí en espíritu. Es su espíritu, la palabra viva. La palabra, la verdad, la vida es espíritu. Pero ustedes quieren estar en la esclavitud. ¿Entiendes? A libertad fuimos llamados, no a esclavitud. Yo no te estoy diciendo que la ley de Moisés fue abolida. No me digas que yo dije eso. Tú eres el que me entiende. Jesús vino a completarla, a agregarle. Antes decía que no fornicaras, ahora te dice que no mires a una mujer, porque si la miras y la codicias, ya fornicaste con ella. A esa ley me apego yo. La ley interna. La de no ser doble ánimo. Porque mira, yo te voy a decir algo. Si yo tengo una persona con la cual yo quiero fornicar, el hecho de que no haya fornicado con ella no significa que no he fornicado con ella. Solo porque físicamente no he entrado en ella, si yo mentalmente paso codiciándola y deseándola, ya he fornicado con ella. Para Dios es lo mismo. Ese es el Dios que yo conozco y esa es la ley que yo conozco, porque estoy haciéndole daño a mi esposa. Y si yo amo a mi esposa y yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no voy a hacerle daño a mi esposa. ¿Entiendes? Esa es la falsa ley de la sinagoga de Satanás. Entonces, ¿dónde comienza todo esto? Ya te leí yo la alegoría de Sara y Agar. Sabes que la ley de Moisés te lleva de vuelta al Sinaí, a la esclavitud. Eso es el propósito de la sinagoga de Satanás. Abolir al Mesías y su sacrificio y arrastrarte de vuelta al sacerdocio levítico y arónico, en vez del sacerdocio de Melquisedec que fue desde antes. Eso es todo. Un falso sacerdocio con un falso sacrificio en un falso templo, con un falso Dios, con un falso nombre, con un falso Mesías y un falso sumo sacerdote. Para lograr tener un falso pueblo con una falsa identidad, con una falsa nacionalidad. ¿Entiendes? Todo es ficticio, es un impostor. El que se sienta en el templo de Dios
haciéndose pasar por Dios por medio de falsa religión, falsa ley, falso pacto, falso sumo sacerdote y un falso padre. Te llevan a Satanás. Cuando Jesús te hizo libre, la sinagoga de Satanás te trae de vuelta a Egipto, te trae de vuelta al monte Sinaí, a la Jerusalén actual, que es esclava. Espero que puedas entenderlo. Entonces, volviendo al Éxodo, dice Moisés a Aarón, cuando ve Moisés de que el pueblo está en medio del jolgorio y la algarabía y están celebrando, y dice, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo, dice Moisés. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro, dice, y lo quemó, y lo molió, y lo mezcló con agua, y se lo dio a Israel para que bebiera. Mira lo que dice después. Le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y le respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces a este pueblo que es inclinado hacia el mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces dice, yo les respondí, quien tiene oro, apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. O sea que Aarón está diciendo, yo tiré el oro en una olla y se derritió, y ahí estaba el becerro, yo no lo hice. Eso es lo que la sinagoga de Satanás hace. Ellos tratan de dar a entender que es por culpa del pueblo, lo mismo que hizo Saúl, ¿entiendes? No, el pueblo es el que quiso, yo. Eso es lo que hace la sinagoga, quiere complacer al pueblo, no a Dios. Y lo vas a ver, predominantemente, lo vas a ver, espérate. En los próximos capítulos te voy a llevar en ese viaje para que entiendas cómo la sinagoga de Satanás se identifica claramente. Saliendo de Éxodo, entonces nosotros podemos ver que la sinagoga de Satanás fracasa en ese momento, pero ya la semilla se sembró. Por eso Moisés le dice a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que les hicieras este mal? ¿Qué mal? Sembrar la semilla de la iniquidad, de la idolatría, de buscar a otro Dios, el becerro. Y el becerro se establece en el pueblo de Israel perpetuamente, hasta que viene Cristo. Y aún después de Cristo sigue y predomina, porque lo modifica. Quiero que lo veas. Entonces, quiero que vayas conmigo a número 12. Y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cushita que había tomado, porque él había tomado una mujer de Cus. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? Y esto lo escuchó Dios. Entonces, escucha lo que la sinagoga de Satanás dice a través del espíritu que entró en Aarón, porque él abrió la puerta. Entró un espíritu usurpador y dijo, no solamente a través de Moisés ha hablado Dios, también a través de mí. Ese es el espíritu que predomina en la sinagoga de Satanás, que dicen que Dios habla a través de cualquiera, no de sus elegidos. Y dice, pues no solamente usted es santo, yo también soy santo, yo también, ¿entiendes? Es esa pugna, ya no es someterse a Dios, es de que yo también soy santo, yo también soy profeta, yo también soy ungido, yo también acá. Y empiezan las divisiones de las congregaciones. Yo soy más santo. Se van de que yo también a que yo soy más santo. Yo soy el camino. Yo tengo la verdad. Mi religión es la verdadera. La de ustedes es una sectaria. Usted es un sectario. Esta es la iglesia. Ya comienza a usurpar la autoridad que Dios le ha dado a los que Él le ha dado. Ahí comienza con Aarón. Mira las tendencias, porque tienes que ir observando las tendencias. Primero que todo, complace al pueblo. Segundo, usurpa la autoridad y la unción. Eso es lo que Aarón te está mostrando aquí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso es lo que dice Dios de Moisés, que era manso, más manso que todos los hombres. Y luego dijo el Señor a Moisés, a Aarón,
y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y le dijo: oíd ahora mis palabras, Aarón y María. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor, que es Jesús. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces, Dios le dice a ustedes, cuando hombre de Dios habla, en visiones y sueños le hablaré, pero con Moisés he hablado cara a cara. Jesús habló cara a cara con Moisés. El ángel del Señor se le apareció cara a cara a Moisés, y solo con Moisés. Entonces Dios le dice: basta de juzgar a mi siervo Moisés, porque él es fiel. Pero ya vemos las tendencias de la sinagoga de Satanás, y este error lo vuelve a cometer otro tonto, Coré. La rebelión de Coré, otro intento más de la sinagoga de Satanás de agarrar poder. Y Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y también Abiram, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y contra Aarón, y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, escucha bien, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. ¿Por qué? Porque es manso, más que todos los hombres. No se defendió. Y habló Coré a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Así que Moisés le dice a Coré y a todos sus seguidores: mañana Dios va a ser el que va a decidir quién es el santo y quién es el ungido aquí. Haced esto: tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante del Señor. Ahora, mira quiénes son. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Por qué? Porque Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, todos ellos eran levitas, del sacerdocio levita. Os es poco, le dice Moisés, que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo del Señor y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿quieren además ser sumo sacerdote por encima del sacerdocio de Melquisedec? ¿Quieren los levitas tener el sumo sacerdocio? ¿Entiendes? Desde allí, Satanás ya está fraguando usurpar el sacerdocio que vendría por medio de Jesús, a través de Coré. Y por eso en el libro de Judas menciona, y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, menciona estos eventos como advertencia. Porque eso es exactamente lo que la sinagoga de Satanás al día de hoy hace por medio de los sacerdotes católicos que dicen ser la descendencia de los levitas o dicen ser los reemplazadores de los levitas. Ellos son los vicarios de Cristo, los que reemplazan a Cristo.
¿Me entiendes? Los que sustituyen a Cristo, y la palabra anticristo es el sustituto de Cristo. ¿Entiendes? El que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Y yo no estoy hablando del templo hecho con hierro y madera y con cemento, sino este templo, el corazón del hombre, el cuerpo de Cristo que somos nosotros. Tú hablas con un sacerdote católico y te va a decir que ellos se visten así por el sacerdocio levítico. Ellos tratan de dar a entender que ellos están usando el efod. Ellos tratan de parecer como los sacerdotes aarónicos y levíticos. Eso es lo que la sinagoga de Satanás hace. Todos los que usan mantos y vestimentas sagradas son la sinagoga de Satanás, porque están externamente vistiéndose y limpiándose, pero no internamente. Por eso Jesús les decía sepulcros blanqueados. ¿Entiendes? Cuando Jesús te decía que no te preocuparas por lo que ibas a vestir. Que tu atuendo sea interno, no externo, dijo Pablo. Todos estos principios hacen la ramificación entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo muerto, sin espíritu, donde se reúnen las águilas, que es la falsa iglesia, que es la sinagoga de Satanás, que es la esclavitud del monte Sinaí, volviendo después de que fue abolido el pacto. O sea, son los dos pactos. El primer pacto fue abolido, el pacto a la esclavitud de la ley, y el segundo pacto es a libertad en Cristo, en el Espíritu. Ya no con vestimentas, ni con sacrificio, ni con oblaciones, ni con... Entonces le preguntan, ¿queréis hacernos del sacerdocio también? ¿Ves? Ahí está la característica de la sinagoga de Satanás. Quiere procurar el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra el Señor. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Mira qué mentiroso. Esta es la contestación que le dice Datán, Abiram y Coré. Y quiero que veas, porque aquí está la otra tendencia de la sinagoga de Satanás. Agrega y acusa falsamente de lo que no es. ¿Entiendes? Y tienes que ser muy cuidadoso, porque ellos son bien astutos para hablar, porque son demonios, son espíritus de iniquidad que pasan de generación en generación, desde Coré hasta el día de hoy. Tienes que ver cómo ellos hablan y saber que la Biblia tiene todas las respuestas. Mira esto, observa lo que dice. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Eso es mentira. Ellos estaban en esclavitud. En Egipto no fluía leche y miel. Fluían latigazos y bofetadas y garrotazos para los que no trabajaban con fuerza. Para hacernos morir en el desierto, eso es mentira. Ellos estaban siendo provistos de todo. Sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Eso es mentira. Moisés era humilde. Era la palabra de Dios la que él transmitía. Son tres acusaciones falsas. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Eso es cierto, porque ellos de necios no quisieron caminar el camino de Dios, y Dios los desvió y los hizo que un viaje de 2 semanas se convirtiera en un viaje de 40 años. Ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Dándole a entender que Moisés es un tirano, un déspota. Y eso me lo han hecho a mí. A mí me lo han hecho. Personas que han dormido en mi casa, personas que han vivido conmigo, que han comido de mi mesa, en mis camas, a las cuales yo he reprendido y exhortado porque les encuentro resistol, o les encuentro pegamento, o les encuentro tiner o droga escondida en mi casa, y se las arrebato, se las tiro a la basura. O sea, son tan descarados que se han atrevido a decir que yo los he macaneado, que los he golpeado, que los he abofeteado. No tienes idea de cómo son. Cuando un espíritu inmundo entra, te acusa falsamente. Y cuando salían de mi casa, iban a la calle a decirle a la gente que vieron aquí o allá. Y llegaban sus amigos a decirme, ¡hey, falso! Ahí me contaron que... Eso es lo que hace la sinagoga de Satanás. Eso es lo que hacen los demonios.
Y no solamente lo hacen a través de personas, lo hacen a través de sacerdotes, a través de pastores, a través de apóstoles, gente que te acusa. Y yo te podría contar tantas historias, pero entonces empezaría a hablar del cuerpo de Cristo, de los que se dicen ser el cuerpo de Cristo, pero no lo son. Porque el verdadero cuerpo de Cristo se define porque pone el miembro antes que el cuerpo, los falsos. Pero el verdadero cuerpo de Cristo es al revés, pone el cuerpo antes que el miembro. Él se pone de último y no detracta contra los demás, ni se va contra los demás por no dañar el cuerpo de Cristo. Pero los falsos, los de la sinagoga de Satanás que están infiltrados en medio de nosotros, son los que van contra el cuerpo, mutilan al cuerpo y se ponen el miembro antes que el cuerpo. Y no les importa hablar mal del hermano que les tendió la mano, del hermano que los exhortó con autoridad, sino que prefieren, para tapar su vergüenza y su pecado, poner a la gente contra ti para que te desechen y no se den cuenta, porque tienen miedo de que tú andes promoviendo sus pecados, que no se den cuenta que son ellos los pecadores. Te voy a dar un ejemplo. Tenía un hermano que vivió un mes en mi casa y yo le encontré en su teléfono celular que tenía pornografía. Tenía otro hermano que estuvo como 2 semanas en mi casa y encontré que estaba usando la computadora de mi oficina donde yo monitoreaba las cámaras. Vi el historial de un montón de videos pornográficos que él estaba viendo. Entonces yo los exhorté. Y no solamente eso, sino que a uno de ellos lo encontré en una de las cámaras de seguridad que iba y sacaba licor de una de las botellas que teníamos en el restaurante. ¿Y sabes qué fue lo que pasó cuando yo lo reprendí a su autoridad? Que porque yo tenía bebidas alcohólicas en mi negocio. Yo no tenía bebidas alcohólicas. Yo tenía una botella de vodka, que era la última botella que no se había vendido. De todos los vestigios de mi vida pasada, cuando yo tenía el hotel y el restaurante, yo había dejado de vender, pero tenía que vender. Tenía que vender por lo menos algo, porque si no se iban a ir a otro hotel. No solo podía vender agua y Coca-Colas, tenía que vender algo, cervezas, aunque sea, porque la gente pedía. Impíos que no eran santurrones bebían y yo no podía juzgarlos y decir, un momento, hermano, yo soy cristiano, no le voy a vender cerveza. Pablo te dice que no destruyamos el reino de Dios por bebida ni comida. Entonces, ¿por qué yo voy a juzgar a gente que prefiere beber? Se la vendo. En ese momento que tenía mi hotel, tenía todavía algunas bebidas. Y esa era la última botella de vodka que me quedaba. Ya no había comprado más. Yo antes vendía vinos, vendía todo tipo de licores, pero había dejado de proveer licores para evitar. ¿Por qué? Porque siempre habían problemas con las bebidas alcohólicas. Personas que se pasaban de la mano y querían seguir toda hasta la madrugada bebiendo. Y nosotros queríamos cerrar el hotel para irnos a dormir. Entonces, este muchacho cristiano, lo encontré con la cámara bebiendo. Y me acusaron a mí de malo, no a él. Yo era el culpable, porque yo tenía el alcohol ahí en primer lugar. ¿Ves cómo son de retorcidos? Y ahora estos hermanos en Cristo que fueron exhortados, que fueron descubiertos en su pecado, le dicen a la gente que yo no soy un verdadero hombre de Dios. Que tengan cuidado porque yo predico cosas raras, porque no quieren que sepan. No quieren que todo el mundo sepan lo que ellos hicieron conmigo. Y yo no lo ando contando, te lo cuento como ejemplo. Yo no te he dicho el nombre, yo no te he dicho quién es. Otro hermano me acusa de que yo lo estafé, solo porque él cometió el error de contratar a un hermano en Cristo que llegaba a mi hotel sin que yo lo supiera para que le hiciera un trámite y le pagó por adelantado, y este hermano en Cristo le robó y me estaba ordenando a mí, exigiéndome que yo fuera detrás de él y que yo lo encontrara. Yo no tengo por qué, no es mi problema. Tú fuiste el que confiaste en él, no yo no tengo por qué ayudarte, yo no voy a perseguirlo. Él a mí también me robó, pero yo decido perdonarlo, como dice la palabra. Si tú quieres proceder contra él, hazlo tú, sin mí. Entonces, automáticamente, él pensó en su mente carnal de que yo estaba involucrado como cómplice. Así son las sinagogas de Satanás. Eso es lo que hace. Acusa falsamente para esconder su propia iniquidad. ¿Entiendes ahora la larga historia que te conté? Se trata de esa característica, los que acusan. Dice, ¿quieres sacar los ojos a estos hombres? Moisés. Si Moisés era un humilde manso, ¿qué iba a hacerlo? Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, no mires su ofrenda, ni aun su asno he tomado de ellos.
ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incenciario y poned incienso y acercaos delante del Señor cada uno con su incenciario. 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incenciario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación, los consumiré en un momento. Pero Moisés y Aarón se postraron y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? O sea, ¿no es uno, Coré, el que está incitándolos? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? El problema es que Dios agarra furia contra los que los permiten. Hechor y consentidor tienen el mismo pecado. Y yo lo he visto. Cuando se han venido contra mí, hermanos, al igual que Coré, todos los que lo siguieron reciben la oleada de la consecuencia. No hay excusa para que tú digas, no, él fue el que lo dijo, pero tú estabas ahí y no lo detuviste. No le dijiste, temor de Dios, hermano, no haga eso. No. Ah, sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Tú, hechor, y tú, consentidor, llevan el mismo pecado de Dios. Cuídate de estos. Cuídate de Coré, cuídate de Aarón, cuídate de ser un Datán Abiram. ¿Entiendes? Cuídate. Entonces dice, y habló a la congregación, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Esta es la respuesta de Dios. Y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Qué pecado? El pecado de usurpar, el pecado de detractar, el pecado de murmurar y de rebelión. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus bebés. Este para mí es uno de los relatos más fuertes de la Biblia. Porque Dios cumple con la justicia que Él quiere contra esta gente. Para que veas qué tan grave esto es lo que Dios hizo. Y dijo Moisés, versículo 28 del número 16, y esta es la advertencia para ti. En esto conoceréis que el Señor me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si, como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Mas, si el Señor, el Todopoderoso, hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Todopoderoso. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra, se los tragó a sus casas, a todos los hombres, a sus pequeños, a sus gatos, a sus perros, todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y la tierra se volvió a cerrar, y perecieron de en medio de ellos. Y Israel, todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos. No nos trague la tierra a nosotros también. Y salió fuego y quemó a muchos. Dice que salió fuego de delante del Señor y consumió, escucha lo que dice en versículo 35. Y también salió fuego de delante del Señor y consumió a los 250 hombres que habían ofrecido incienso. La sinagoga de Satanás
usurpa, agrede, acusa falsamente, toma el sacerdocio, quiere hacerse santo cuando no lo es. Y eso es lo que Moisés tuvo que soportar. Esta es la segunda parte. Y aquí viste que estaban en el tabernáculo. La sinagoga de Satanás a través de Aarón comienza, el espíritu entra, se infiltra, se pasa a Aarón, Aarón se usurpa sobre Moisés, Dios lo disciplina, y después pasa a Coré, Coré usurpa, Dios los corta, y sigue brincando como pulga, de persona en persona. El espíritu de la sinagoga de Satanás, el espíritu impostor del hijo de perdición, que llega hasta Judas, y de Judas a los fariseos hasta los días de hoy. La sinagoga de Satanás no solamente es Roma y el Islam, es el cristianismo moderno también. Tienes que aprender a reconocerla, porque solo hay dos iglesias. La iglesia de Cristo, que sigue las palabras de Cristo y las enseñanzas de Cristo, que es guiado por el Espíritu Santo, o la iglesia de Satanás, el cuerpo muerto, donde Jesús advirtió: ahí donde vieren el cuerpo, ahí se reunirán las águilas. Esa es la sinagoga de Satanás, el cuerpo muerto, sin espíritu, sin unción, sin poder de Dios y sin revelación. Si Dios me lo permite, haré la tercera parte en esta noche y continuamos en el estudio. Gracias por tu atención y que sea bendecido en el nombre de Jesús. Hasta pronto, hermano.